En la boda de mi hija, ella me presentó a sus nuevos suegros, pero luego me despidió por completo, diciendo ellos entendí lo que significaba la familia. Mis ahorros de toda la vida, su generoso regalo de bodas, me dieron un lugar en mi propia irrelevancia. Simplemente sonreí, planeando algo que jamás olvidarían. Sigue mi historia, dale a me gusta, compártela, y dime desde dónde la escuchas. El viejo Ford emitió su última protesta antes de convertirse en un suave zumbido, un sonido que Arthur Sterling había llegado a conocer íntimamente durante los últimos 20 años. Apagó el motor. El silencio en el opulento aparcamiento de Riverfront Manor se volvió repentinamente ensordecedor. A su alrededor, una reluciente flota de coches de lujo, elegantes importaciones europeas, colosales todoterrenos y pulidos coches americanos de gran cilindrada, reflejaba el sol de la tarde como joyas. Su fiable, aunque algo destartalado, sedán parecía completamente fuera de lugar, una reliquia de otra época, una cruda declaración del abismo social que se abría entre él y el evento al que estaba a punto de asistir. En el bolsillo de su mejor chaqueta, aunque algo desgastada, el impecable cheque de caja de $25.000 parecía una pesada carga. Eran todos los ahorros de su pensión, 3 décadas de trabajo diligente, de madrugadas y trasnochadas, de manos callosas y un ojo minucioso para los detalles. Este dinero debía ser su colchón, su libertad, la recompensa a toda una vida de trabajo honesto. Hoy era un regalo de bodas, el anticipo de un sueño que no era suyo, y un precio silencioso y angustioso para entrar en un mundo que claramente no era el suyo. Salió, alisándose la chaqueta, cuya tela le resultaba rígida y desconocida. Su mirada recorrió el césped meticulosamente cuidado, las fuentes que proyectaban arcos de cristal en el aire y la imponente fachada de piedra de la mansión. Los invitados se mezclaban en la amplia terraza, un mar de elegantes vestidos y trajes a medida. No reconoció a ninguno, pero todos parecían encajar, con risas ligeras y espontáneas. Arthur, con su atuendo cuidadosamente elegido, se sentía como un impostor, un personaje de otra obra que se había equivocado de escenario. Se ajustó la corbata, un hábito nervioso, y emprendió la larga caminata hacia la entrada, con cada paso un esfuerzo consciente por proyectar una confianza que no sentía. Al acercarse a la entrada, una visión blanca captó su atención. Olivia, su hija, radiante, etérea, estaba de pie al pie de la gran escalera, con su vestido de novia hecho una cascada de encaje y seda. Su cabello rubio, normalmente recogido simplemente para el trabajo, estaba peinado en un elaborado recogido, reluciente con pequeñas perlas. Era impresionante, una extraña en su belleza. Una oleada de orgullo paternal inundó el pecho de Arthur, eclipsando momentáneamente el nudo de ansiedad. Extendió una mano, con una sonrisa dibujada en sus labios. Sus ojos se encontraron con los de él, y por un instante fugaz, un destello indescifrable los recorrió antes de convertirse en una expresión fría, casi indiferente. «Ah, sí que viniste», dijo, con una voz desprovista de calidez, sin la efusividad excitada que él había imaginado. No era una pregunta, sino una afirmación, con un matiz de sorpresa, quizás incluso de desaprobación. Las palabras lo golpearon como un puñetazo, desinflando su orgullo, haciendo que los $25.000 en su bolsillo se sintieran aún más pesados, más transaccionales. Antes de que Arthur pudiera responder, su rostro se transformó. Una sonrisa brillante y genuina se dibujó en su rostro. Sus ojos brillaban al mirar más allá de él. Su voz, repentinamente alegre y melódica. «Richard, Victoria, ¿estás aquí?» Arthur se giró y vio a una pareja impecablemente vestida acercándose. Richard Hayes, alto y guapo, con paso seguro, le ofreció un firme apretón de manos. Fue cortés, practicado, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. «Arthur, me alegra verte», dijo Richard, con un tono casi imperceptible de condescendencia. «Olivia nos dijo que finalmente decidiste retirarte de la fábrica. Debe ser un gran cambio, con tanto tiempo libre». El desdén despreocupado por el término planta de producción le irritaba a Arthur. No solo había sido obrero de fábrica, había sido un capataz experto, supervisando maquinaria compleja,
garantizando precisión y calidad durante 3 décadas. Su trabajo exigía inteligencia, capacidad de resolución de problemas y liderazgo. Las palabras de Richard lo reducían a una tarea mecánica e intercambiable. Victoria Hayes, una mujer de elegancia escultural, intervino con una voz que resonaba como campanillas de viento. Sí, Olivia siempre elogió tu carácter trabajador, Arthur. Admirable. Trabajador. Otra palabra que, aunque aparentemente elogiosa, parecía una desvalorización deliberada. Implicaba fuerza bruta, no la destreza y dedicación que había invertido en su carrera. Lo posicionaba como un simple trabajador, no como un artesano ni un líder. Olivia, todavía radiante mirando a los Hayes, se acercó a ellos, con la mano apoyada cariñosamente en el brazo de Richard. ¿No son increíbles, papá?, exclamó con entusiasmo, con la voz llena de admiración. Simplemente entienden lo que significa la familia. Es tan reconfortante. Las palabras cayeron como una herida fresca. Ellos entendían lo que significaba la familia. La implicación era clara. Él, su padre, no. Sintió una punzada de ardor tras los ojos, una necesidad desesperada de defenderse, de acercarse, de reconectar con la hija que de repente se sentía tan distante. Abrió la boca, pero Olivia retrocedió con suavidad, abrazando a Richard y Victoria, creando una unidad impenetrable, un triunvirato de elegancia y comprensión que lo excluía por completo. Él se quedó siguiéndolos, una sombra silenciosa y solitaria tras ellos. Se dirigieron al gran salón de baile. Su animada conversación llenaba el aire, dejando a Arthur en su tranquilo remolino. Se sintió olvidado, un mueble viejo en un hogar nuevo y moderno. El cheque de $25,000 en su bolsillo se sentía menos como un regalo y más como un peaje, el asombroso precio de la entrada a su propia irrelevancia. Estaba financiando este espectáculo, esta extravagante afirmación de una nueva familia, una nueva vida, en la que no tenía un papel significativo. En el interior, la opulencia de la mansión era aún más abrumadora. Lámparas de araña de cristal colgaban de techos altísimos, proyectando una luz resplandeciente sobre los pulidos suelos de mármol. Las mesas estaban adornadas con imponentes arreglos florales, y el personal, vestido con uniforme, se movía con silenciosa eficiencia. Cada detalle denotaba lujo, cada rincón sugería un lujo. Sabía que sus $25,000 habían pagado gran parte de aquella grandeza. Se reflejaba en la reluciente cristalería, el intrincado encaje de los manteles, la suave luz de la iluminación. Estaba por todas partes, un recordatorio constante y burlón. Al pasar junto a un pequeño grupo de invitados, escuchó un fragmento de conversación. «Olivia tiene mucha suerte, ¿verdad?», susurró una mujer. «Qué fortuna para empezar su nueva vida. Fortuna». La palabra sonaba mal, profundamente mal, considerando su verdadero origen. No se trataba de una fortuna heredada ni fácil de conseguir. Era su vida, condensada en una sola y cuantiosa suma. Observó cómo Olivia echaba la cabeza hacia atrás y reía, una risa alegre y desenfrenada que resonó por toda la habitación. Se reía con Victoria Hayes, un momento compartido de auténtica alegría, un sonido que Arthur no había oído de su hija en lo que parecían años. Era una risa reservada para esta nueva familia perfecta, un sonido que se dio cuenta de que ya no conocía. Un joven acomodador cortés, con aspecto incómodo, se acercó a él. «Señor Sterling, sígame, por favor. Su asiento está con la familia de la novia». Lo guiaron a una mesa discretamente apartada al fondo, pero aún a la vista de la mesa principal, donde sin duda se sentarían Olivia, Richard y Victoria, irradiando su nueva y perfecta comprensión de la familia. Al sentarse, el lino almidonado del mantel se sintió áspero bajo sus dedos. El peso de los $25,000, el precio innegable e irrefutable de la admisión al rechazo de su propia hija, se instaló en su corazón, endureciéndose en una determinación que no sabía que poseía. El suave parloteo del salón de recepción se apagó momentáneamente cuando un hombre con una cámara profesional colgada del cuello, David Chen, dio un paso al frente. Sostenía un pequeño micrófono inalámbrico y su voz se amplificó lo suficiente para atravesar el zumbido ambiental. «Muy bien», anunció con una sonrisa amable. «Si pudiéramos reunir a la familia más cercana para tomarnos unos retratos cerca de la gran escalera. Solo los padres de los novios
y, por supuesto, la feliz pareja. Arthur Sterling sintió una oleada de adrenalina, una punzada de anticipación que desconocía. Era el momento que había ensayado mentalmente incontables veces, la imagen que se alzaría sobre la repisa de la chimenea, testimonio de su amor y sacrificio inquebrantables. Durante 28 años había sido el padre de Olivia. Le había cambiado pañales, le había leído cuentos, le había enseñado a montar en bicicleta y había trabajado todas las horas extra imaginables para asegurarle oportunidades que él nunca tuvo. Había soñado con ese preciso momento, de pie, orgulloso y erguido junto a su radiante hija, la máxima recompensa de un padre. Se levantó de la mesa aislada, ajustándose la chaqueta del traje. El corazón le latía un poco más rápido. Cerca del pie de la magnífica escalera, Olivia, Daniel, su nuevo esposo, un joven agradable pero anodino al que solo había visto un puñado de veces, Richard y Victoria Hayes, ya formaban un círculo perfecto y radiante. Daniel, elegante con su esmoquín oscuro, rodeaba la cintura de Olivia con el brazo, mientras ella, radiante con su vestido blanco, se inclinaba ligeramente hacia él. Richard y Victoria estaban cerca, con expresiones que mezclaban sofisticada calidez y un triunfo sereno. Desprendían un aura de éxito natural, una unidad cohesionada que parecía brillar desde dentro, complementándose a la perfección. Arthur respiró hondo, dejando atrás los últimos vestigios de inseguridad. Era su derecho, su lugar. Caminó hacia ellos con una suave sonrisa, listo para unirse al círculo, para completar la foto. Ya imaginaba las instrucciones del fotógrafo. «Padre de la novia, por favor, señor Sterling». Vio que Olivia lo miraba fugazmente, una mirada que no pudo descifrar. ¿Era un reconocimiento? ¿Una bienvenida? Aceleró el paso. La esperanza florecía en su pecho, frágil, pero persistente. Justo cuando estaba a punto de entrar en el espacio designado, la voz de Olivia, clara e inesperadamente aguda, interrumpió el murmullo de la sala. Carecía de la alegría y la calidez que acababa de mostrar a los Hayes. De hecho, empezó, recorriendo con la mirada a la pequeña reunión y luego fijándose directamente en él. «Necesito aclarar algo antes de tomar estas fotos». El repentino cambio de tono, el cambio de postura, le provocó un escalofrío en la espalda a Arthur. Su sonrisa se desvaneció. Su expresión radiante, tan llena de felicidad matrimonial momentos antes, se endureció, adquiriendo un tono gélido que le cortó la respiración. Se preparó, aunque no habría sabido decir para qué. «Lo siento, papá», dijo, con la precisión clínica de un cirujano haciendo una incisión, «pero ya no eres mi familia. No en el sentido que importa, para estas fotos». El aire en la habitación pareció cristalizarse. Arthur se sintió como si lo hubiera golpeado una fuerza invisible, sin aliento, desorientado. El suelo bajo sus pies se movió. El vibrante mundo a su alrededor se desvaneció en una mancha monocromática y opaca. 28 años. 28 años de amor inquebrantable, de sacrificios grandes y pequeños, de ser su ancla, su protector, su padre. Borrados, desaparecidos, en una sola y escalofriante frase. Los 25. $1000 en su bolsillo, su pensión entera, ahora parecían una broma cruel, un recibo para su propia ejecución pública. No se detuvo, no ofreció una explicación, una palabra de consuelo. En cambio, se volvió hacia Richard y Victoria, con una sonrisa genuina y cariñosa de nuevo en sus labios, y les hizo un gesto con la mano. «Estos», declaró, con la voz impregnada de un renovado orgullo y convicción, «estos son ahora mis verdaderos familiares». Richard asintió levemente, una sutil confirmación de su nuevo estatus, mientras que Victoria simplemente sonrió, con los ojos brillantes de satisfacción. Arthur se quedó paralizado, con el silencio resonando en sus oídos. Era vagamente consciente de Daniel, su nuevo esposo, carraspeando torpemente, con un atisbo de incomodidad en el rostro. «Cariño», empezó Daniel, su voz apenas un susurro, un débil intento de intervención. «Quizás no deberíamos...» Olivia lo interrumpió con tono firme, sin dejar lugar a discusión. «No, Daniel, es hora de cambios. Mi futuro está con los Hayes. Esta es mi verdadera familia». Su mirada, con un brillo de orgullo casi desafiante,
Recorrió de nuevo al grupo, excluyendo por completo a Arthur, situándolo firmemente fuera del nuevo círculo de su vida. David Chen, el fotógrafo, bajó su cámara. El lente brilló brevemente bajo las luces del techo. Su compostura profesional pareció quebrarse, y un sutil ceño frunció su frente. Una oleada de susurros se extendió entre los invitados reunidos, una oleada audible de conmoción e inquietud. La tensión en la sala se volvió palpable, densa y sofocante. Arthur sentía la garganta aplastada, constreñida, como si una mano invisible le quitara el aire de los pulmones. Luchó un momento por encontrar la voz, por formular una respuesta que no delatara la devastación sísmica que lo atravesaba. Consiguió respirar entrecortadamente. «Lo entiendo», dijo finalmente con voz áspera, apenas audible, áspera y cruda. «Disfruta de tus fotos». Se giró, sintiendo el esfuerzo monumental que representaba el giro, y emprendió la larga y agonizante caminata de regreso a su única mesa aislada. Con cada paso, los $25.000 en el bolsillo de su camisa parecían hacerse más pesados, burlándose de él, quemándole la piel. No era solo un regalo, era la entrada a su propia humillación pública, el precio de ser borrado de la historia de su hija. Cuando llegó a su silla y se hundió en su lujoso abrazo, oyó los débiles pero claros clics de la cámara. Clic, clic, clic. Cada sonido era un martillazo que documentaba la creación de una nueva familia, un retrato de alegría y unión que, deliberada e inequívocamente, lo excluía. No miró atrás. No podía. En cambio, se miró las manos. Unas manos fuertes y callosas que habían forjado una vida, arreglado innumerables cosas y abrazado a su hija durante todos los apuros y triunfos de su infancia. Eran las manos de un capataz hábil, un proveedor, un padre. En ese momento, al contemplar las líneas marcadas por años de trabajo, comprendió con una claridad escalofriante que todos sus sacrificios, todos sus años de devoción, acababan de ser declarados total e irrevocablemente irrelevantes. Los clics de la cámara continuaban, un ritmo constante que acentuaba la creciente oleada de conversaciones susurradas. Arthur observaba desde su mesa apartada cómo la risa de Olivia, antaño una melodía compartida en su vida, ahora danzaba exclusivamente alrededor de su nueva familia. Posó del brazo de Richard y Victoria Hayes, con el rostro iluminado por una alegría que parecía emanar de lo más profundo. En ese momento, despojado de su propio dolor, Arthur pudo reconocer una dura verdad. Olivia era genuinamente feliz. Los Hayes le ofrecían algo que él no podía ofrecerle, no solo riqueza, sino también posición social, una aceptación sin esfuerzo en un mundo de privilegios e influencia que siempre había estado fuera de su alcance. Era el tipo de pertenencia que ella claramente había anhelado, y la felicidad pura e innegable en su rostro era testimonio de haberla encontrado. Sus dedos, aún ligeramente temblorosos, encontraron su teléfono en el bolsillo. Discretamente abrió la aplicación de su banco. La pantalla se iluminó con su saldo. 27.047 terlasi. Mañana, a las 9 am, esa cifra debía reducirse en $25.000. Observó las cifras, la cruda realidad de lo que representaba esa transferencia. Era más que dinero. Era la suma total de su vida laboral, su seguridad futura. Una joven camarera, quizá no mayor que Olivia, se acercó a su mesa con una mirada de leve preocupación. Recorría la sala con una bandeja de delicados canapés, con una sonrisa forzada pero amable. «¿Está todo bien, señor?», preguntó en voz baja, apenas por encima de la música que empezaba a subir desde el escenario. Arthur esbozó una pequeña sonrisa forzada. «Bien, gracias, querida», respondió con la voz un poco más áspera de lo que pretendía. «Solo lo estoy asimilando todo». Señaló vagamente la opulenta habitación, las luces deslumbrantes, los rostros alegres. «Hay mucho que asimilar». Mientras observaba a Olivia abrazar a Victoria Hayes, una calidez genuina entre ellos, la comprensión se cristalizó en su mente con la agudeza de un diamante. Olivia había elegido su bando. Había trazado su línea en la arena, declarado su lealtad. Su futuro, su lealtad, su propia definición de familia, estaba firmemente con los Hayes, y no con él. El dolor seguía allí, un dolor sordo en su pecho,
pero ahora se veía superpuesto por una fría y dura claridad. Si ella había elegido, entonces era hora de que él también lo hiciera. El pago de $25,101. Aún faltaba un día. Aún podía reconsiderarlo. El pensamiento, frío y desafiante, era una pequeña brasa de calidez en el paisaje desolado de su corazón. La recepción empezó con broche de oro. Una orquesta de 12 músicos, ubicada sobre una plataforma elevada, se lanzó a una vibrante y romántica melodía. Camareros con uniformes impecables circulaban con bandejas de plata, ofreciendo una variedad de aperitivos caros, quiches en miniatura, rosetas de salmón ahumado y arancini con trufa. El tintineo de las copas, el crescendo de risas y el rico aroma a comida gourmet llenaron el gran salón. Arthur permaneció en su mesa de la esquina, observando en silencio. Sus ojos, entrenados por años de trabajo meticuloso, comenzaron a calcular inconscientemente los costos, la magnitud del catering, las cascadas de flores frescas que adornaban cada superficie, los músicos impecablemente vestidos, el impresionante lugar en sí. Sabía, con amarga certeza, que sus $25,000 habían contribuido significativamente, quizás incluso de forma excepcional, a este fastuoso despliegue. Era su pensión, su sudor, su vida, manifestados en cada detalle brillante de una celebración que lo excluía. Una mujer mayor, de rostro amable y marcado por la edad, se detuvo junto a su mesa, tras haberse apartado momentáneamente de la suya. Sonrió, con la mirada fija en Olivia, quien ahora reía alegremente con Daniel cerca de la mesa del pastel. «Su hija está radiante, señor», susurró la mujer con voz suave. «Debe estar muy orgulloso de haberle dado una boda tan hermosa». Los ojos de Arthur se encontraron con los de ella. Sostuvo su mirada. Una extraña calma se apoderó de él. «Cada uno recibe lo que se merece», dijo con voz serena, sin delatar la agitación interior. «Supongo que algunos vínculos son más fuertes que otros». Se encogió de hombros levemente, sin comprometerse, dejando las palabras en el aire, una expresión críptica que la mujer no entendió. Ella simplemente asintió cortésmente y siguió adelante. Entonces, llegó el momento que realmente le retorció el corazón. La orquesta dio paso a un vals clásico, con sus notas melancólicas llenando la sala. El locutor, un maestro de ceremonias profesional, exclamó: «Y ahora, damas y caballeros, al tradicional baile padre-hija». Arthur se tensó instintivamente, un reflejo primario. Por una fracción de segundo, casi se levantó de nuevo, arrastrado por una corriente invisible hacia la pista de baile. Pero entonces lo vio. Olivia, con una sonrisa deslumbrante, le tendió la mano, no a él, sino a Richard Hayes. Richard, con el rostro iluminado por un orgullo paternal, le tomó la mano y se deslizaron hacia la pista de baile. Se movieron con gracia natural, una elegancia practicada, la imagen de una armonía perfecta. El baile padre e hija, una tradición con la que había soñado, un simbólico paso de antorcha, le había sido arrebatado, usurpado por un hombre que había entrado en la vida de Olivia apenas unos meses antes. La visión fue la confirmación definitiva e innegable de su desplazamiento. Su teléfono vibró suavemente en el bolsillo. Lo sacó, rozando la notificación con el pulgar. Era un recordatorio del calendario. «Transfiere $25,000 a Olivia Sterling. Mañana, 9:00 PM. Volvió a mirar su saldo bancario. $27,047. Mañana serían unos míseros $2,047. Sabía que esa suma no le alcanzaría ni para un nuevo calentador de agua, y mucho menos para la seguridad de su jubilación. Otro invitado, un hombre jovial de risa estruendosa, le dio una palmada en el hombro al pasar. «¡Qué padre tan generoso es usted, señor!», exclamó con una amplia sonrisa. Arthur se limitó a forzar una sonrisa. Las palabras parecían una broma amarga. ¿Generosidad? No. Era una lección brutal y dolorosa sobre el verdadero, a menudo devastador, precio del amor, del deber, de la familia. Observó a Olivia girar con gracia en los brazos de Richard, con el rostro sonrojado de felicidad. No solo bailaba, estaba editando su pasado en tiempo real. Con cada giro, con cada risa, se desprendía de su antigua vida, la hija de un capataz de fábrica, y abrazaba plenamente su nueva clase social, un mundo donde el apellido Hayes le abría puertas,
y le ofrecía un futuro que él jamás podría haberle proporcionado. Lo descartaba a él, a sus sacrificios y a su historia compartida, con la misma facilidad con la que se descarta una moda anticuada. El suave murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos proporcionaban una calma engañosa mientras Arthur observaba a Olivia y Richard bailar en la pista. Justo cuando el baile padre-hija terminaba, su teléfono vibró en su mano. Un zumbido leve e insistente. Bajó la mirada, esperando otra notificación sobre la transferencia, pero esto era diferente. Un mensaje de su banco. Recordatorio. Transferencia importante de 25.000 tabayles programada para mañana a las 9:00 m, a nombre de Olivia Sterling. Llame a atención al cliente al 1-800-XX para cancelar o modificar esta transacción si es incorrecta o ya no la desea. Cancelar o modificar. Las palabras resaltaban en la pantalla, nítidas y contundentes, como tres pequeños faros en la oscuridad circundante. Se miró fijamente en el cristal oscuro de su teléfono, los ojos cansados, las tenues arrugas alrededor de la boca, la firmeza de su mandíbula. Vio a un obrero de fábrica de 62 años, observando su propia ejecución financiera, su futuro duramente ganado, a punto de ser desmantelado con un solo clic. El poder de revertirlo, de recuperarlo, estaba ahí mismo. Una llamada telefónica, unas palabras. El pensamiento persistía, tentador, desafiante. Los platos de la cena empezaron a llegar a su mesa. Una delicada sopa de pimiento rojo asado, seguida de una crujiente ensalada de rúcula con nueces pecanas confitadas y queso de cabra. Cada bocado, aunque fuera imaginario, parecía una representación de sus sacrificios, meticulosamente elaborados y servidos para la impresión de Olivia, para su nueva y grandiosa vida. Degustó la comida, y los exquisitos sabores se perdieron en un paladar opacado por la amargura. Durante la cena, Arthur escuchó fragmentos de conversación de las mesas vecinas. Los invitados se maravillaron con la suntuosidad de la boda, atribuyéndole abiertamente a la familia Hayes la espléndida celebración. «Los Hayes sí que saben organizar una fiesta», oyó decir efusivamente a una mujer. «Olivia es muy afortunada de unirse a una familia tan maravillosa». Ni una sola mención de su contribución, ni un susurro de los $25.000 que habían hecho posible gran parte de esto. Era invisible. Su papel se borró. Su generosidad se olvidó incluso antes de que se completara. David Chen, el fotógrafo, se movía por la sala con soltura, disparando los flashes de su cámara periódicamente. Capturó imágenes de invitados felices, de una familia cariñosa, de Olivia y Daniel radiantes juntos. Pero siempre evitaba el rincón aislado de Arthur, como si él también comprendiera la orden tácita, la exclusión deliberada. Al retirarse el plato principal, el silencio volvió a reinar en la sala. Victoria Hayes, impecablemente vestida, se levantó con gracia de la mesa principal y se acercó al micrófono. Su sonrisa era cálida y segura, la viva imagen de una elegancia refinada. «Buenas noches a todos», comenzó, con una voz clara y resonante. «En nombre de mi esposo, Richard, y de nuestra familia, estamos encantados de dar la bienvenida a Olivia a nuestras vidas». Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a los invitados antes de posarla en Olivia, con una mirada llena de afecto. «Nos sentimos muy afortunados de que nuestra hermosa hija nos acompañe hoy. Nuestra hermosa hija nueva». Las palabras impactaron a Arthur como otro golpe físico, no uno nuevo, sino una profundización de la herida existente. Era una reivindicación formal, una adopción pública, que sellaba su desplazamiento. Su apetito, ya frágil, se desvaneció por completo. Su mano se dirigió instintivamente al bolsillo de su pecho, tocando el borde nítido del cheque de caja que había preparado, la manifestación física de su transferencia que pronto se ejecutaría. Podía sentir la fría certeza de otro golpe, otro recordatorio explícito de su absoluta irrelevancia, cobrando fuerza a medida que Victoria seguía hablando. El champán en su copa, del que solo había bebido un sorbo, parecía opaco y sin vida, con las burbujas apagadas hacía tiempo. Reflejaba sus ilusiones, su ingenua creencia en la inquebrantable fuerza de la lealtad familiar, en el amor de una hija. Estas también se habían desinflado,
expuestas a la cruda realidad. Tras unos cuantos comentarios más amables, Victoria sonrió y le pasó el micrófono a Olivia, quien se levantó de su asiento con una gracia casi regia. Estaba deslumbrante, una novia de verdad, y por un instante fugaz y desesperado, Arthur se aferró a una frágil esperanza. Era el momento, el discurso tradicional de la hija. Sin duda, ella lo reconocería, su padre biológico, el hombre que la había amado, cuidado y sacrificado por ella durante 28 años. Sin duda, haría un guiño a su historia compartida, unas breves palabras de agradecimiento por su amor, por esta misma boda. Olivia respiró hondo, recorriendo con la mirada la vasta extensión de la multitud. Su mirada recorrió las mesas llenas de amigos y parientes lejanos, los rostros radiantes de la familia Hayes, y luego, por una fracción de segundo, se posó en la mesa aislada de Arthur. Pero fue una mirada sin reconocerlo, un movimiento amplio que vio sin ver realmente, un reconocimiento del espacio vacío más que de una persona. No se detuvo, no dudó. Sus ojos simplemente continuaron su recorrido, sin posarse en él, sin establecer contacto visual. Finalmente, su mirada, cálida e inquebrantable, se posó en Richard y Victoria Hayes, sentados en la mesa principal. Una sonrisa radiante iluminó su rostro, una sonrisa que denotaba profundo afecto y profunda gratitud. Richard, comenzó con voz clara y firme, llena de una emoción que Arthur reconoció como genuina. Tú y Victoria se han convertido en los verdaderos padres que necesitaba. Arthur sintió que se le cortaba la respiración. Una espada fría y afilada se le retorcía en el estómago. Las palabras resonaron, altas y claras, en el silencio atónito de la habitación. Sintió que su rostro palidecía. Una sensación de irrealidad vertiginosa lo invadía. «Me has enseñado lo que son los verdaderos valores familiares», continuó Olivia, con la voz cada vez más fuerte, las palabras cuidadosamente elegidas, cada una como un mazazo. «A diferencia de mi padre biológico, tú triunfaste donde él. Bueno, digamos que tú pusiste el listón mucho más alto». Se encogió de hombros levemente, casi con desdén, un gesto que lo decía todo. La habitación, que había estado en silencio, ahora bullía con susurros incómodos, una palpable oleada de conmoción. Arthur cerró los ojos. Las palabras se le grabaron en la memoria, cada una como un corte deliberado y definitivo. Si te sientes con los nervios de punta, créeme, aún no has visto nada. La historia de lo que sucede después, y cómo recupero mi dignidad, es aún más increíble. No te pierdas ni un segundo. Dale a me gusta, comparte esta historia y suscríbete para estar al tanto de cada giro. Una oleada de risas educadas, aunque incómodas, recorrió la multitud. No fue una carcajada estrepitosa, sino una risita contenida, casi refinada, que reconocía el mordaz ingenio y la sutil crueldad de las palabras de Olivia. Fue una risa a costa de Arthur, una afirmación colectiva de la declaración de su hija. En ese momento, el mundo de Arthur no solo se derrumbó, se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos irreparables. Padre de verdad. 28 años de devoción inquebrantable, de amor, sacrificio y provisión inagotable, reducidos a un chiste barato, a un despido público. La esencia misma de su identidad como padre fue despojada, dejándolo vacío y expuesto. Richard Hayes, envalentonado por el discurso de Olivia y la reacción de la sala, se puso de pie. Con una sonrisa segura, aceptó el micrófono de Olivia. Su mirada, cálida y posesiva, se posó en ella. «Mi querida hija», comenzó, con voz suave y resonante, reivindicando su identidad, consolidando su transformación. Fue una declaración de propiedad, una adopción pública que no dejó lugar a dudas sobre su nueva lealtad. «Olivia», continuó Richard, con la voz henchida de lo que parecía una emoción genuina, «siempre has sido una joven extraordinaria, llena de gracia y potencial. Merecías un padre que realmente comprendiera tu valor, tus capacidades, el lugar que te corresponde en este mundo. Y es un gran honor para mí ser ese hombre para ti ahora». Más aplausos, esta vez más fuertes, estallaron en la sala. Fue un respaldo rotundo, un refuerzo colectivo de la idea de que el amor de clase trabajadora, como el que Arthur había ofrecido, era simplemente insuficiente para las grandes aspiraciones de Olivia.
su floreciente ascenso social, sus manos toscas, su trabajo honesto, su cariño sencillo. Nada podía compararse con la refinada sofisticación y la aparente comprensión de Richard Hayes. Victoria Hayes, con los ojos brillantes de orgullo, se levantó y abrazó a Olivia con cariño. «Bienvenida a nuestra verdadera familia, cariño», susurró, lo suficientemente alto para que quienes estaban cerca, y Arthur, la oyeran. ¿Una familia de verdad? Las palabras resonaron en la cabeza de Arthur, cada sílaba como un martillazo, reverberando con la vacuidad de sus propios sacrificios desestimados. Toda su vida se había esforzado por proveer, proteger, ser la piedra angular de su familia. Ahora, sus esfuerzos, su propia existencia, se vieron anulados, carentes de sentido por una nueva familia real. Arthur se levantó de su mesa aislada, con un movimiento lento y pausado. Nadie lo notó. La sala seguía bullendo de brindis, risas y felicitaciones para los recién casados y su nueva y ampliada familia. Era un fantasma en la celebración de su propia hija, un invitado inesperado que había pagado un rescate de reyes por el privilegio de su propia humillación pública. Se giró, con movimientos rígidos, y caminó hacia las pesadas puertas dobles al fondo del salón de baile. Las abrió de un empujón. Los sonidos apagados de la celebración se desvanecieron rápidamente tras él al salir al fresco aire de la tarde de marzo. La frase «verdadero padre» lo perseguía, acechando cada paso, como una maldición por la que había pagado $25.000. El aire fresco de la noche apenas apaciguó la indignación que le quemaba el pecho. Recorrió el sinuoso camino de vuelta al aparcamiento, con la grava crujiendo bajo sus zapatos, cada sonido amplificando el vacío que sentía. Su viejo Ford, antaño símbolo de su carácter práctico y confiable, ahora parecía más desolado que nunca, agazapado humildemente entre los relucientes y arrogantes coches de lujo que lo rodeaban. Era una metáfora visual de su vida, de su identidad, en marcado contraste con el nuevo mundo de Olivia. Se apoyó en el desgastado capó de su coche, sintiendo el metal frío bajo su mano. Sacó su cartera, con los dedos ligeramente torpes, y extrajo una pequeña fotografía descolorida de un compartimento. Era Olivia, de unos 10 años, con sus coletas rubias torcidas, la cara manchada de pegajoso algodón de azúcar rosa, los ojos abiertos de alegría pura. Estaba sentada sobre sus hombros en la feria del condado, riendo, con sus pequeñas manos aferrándose a su pelo, gritando, «¡Eres el mejor papá del mundo!». Una nueva oleada de dolor, más aguda y punzante que antes, lo invadió. Recordó otro momento, años atrás, después de la partida de su madre, una noche tranquila en la que acunó a Olivia entre sus brazos, sollozando. «Papá», susurró ella, con la voz entrecortada por las lágrimas, «prométeme que siempre estarás ahí para mí. Prométeme que nunca me dejarás como lo hizo mamá». Y lo prometió. Lo juró por su vida, por todo lo que amaba. Y cumplió esa promesa, cada día. Miró el rostro inocente y confiado de la fotografía, y luego a la elegante y despiadada mujer que acababa de dejar en la mansión. ¿Cuándo esa niña confiada, la que lo veía como su mundo, se había vuelto capaz de una crueldad tan escalofriante? Comprendió que no era una transformación repentina, sino una erosión gradual, un lento desgaste de su conexión, un proceso que él, en su sincero deseo de que ella fuera feliz, había propiciado sin darse cuenta. Recordó los primeros días de su fascinación por los chicos más ricos de la escuela, el anhelo en sus ojos por cosas que él no podía proporcionar fácilmente. La ropa cara de marca, los campamentos de verano exclusivos, las clases de etiqueta que él había pagado a regañadientes, pensando que la ayudarían. Cada compra, cada sacrificio, había sido un paso más lejos de él, una sutil eliminación de sus raíces obreras. Él había intentado dárselo todo, hacer su vida mejor que la suya, y al hacerlo, sin darse cuenta, había pagado para que ella creciera más allá de él, para que lo borrara de su historia, para finalmente declararlo irrelevante. El amargo sabor de boca no era solo decepción, sino autorrecriminación. Apoyado en el frío metal de su Ford, Arthur cerró los ojos, imaginando a Sarah, su difunta esposa. Casi podía oír su voz, sus consejos amables pero firmes. Sarah, con su sabiduría innata
y su integridad inquebrantable lo habría previsto años atrás. Habría sabido cuándo ofrecer amor incondicional y cuándo establecer límites, dar lecciones y orientación en lugar de simplemente colmar a Olivia de generosidad. En su dolor y su abrumador deseo de compensar la ausencia de su madre, había elegido solo esto último. Había elegido el amor y la generosidad sin límites, y al hacerlo, ahora veía con dolorosa claridad, sin darse cuenta, había permitido los peores impulsos de Olivia, fomentando un sentimiento de derecho que se había convertido en esta monstruosa ingratitud. Abrió los ojos y contempló el vasto lienzo estrellado del cielo nocturno de marzo. Los innumerables destellos de luz parecían burlarse de su singular dolor terrenal. En esa extensión cósmica, su tragedia personal parecía insignificante y profundamente impactante. Una decisión, fría y resuelta, comenzó a tomar forma en su interior. Comprendió que proteger significaba realmente enseñar consecuencias, no permitir la crueldad. Su promesa a Sara no era malcriar a Olivia, sino prepararla para el mundo, ayudarla a convertirse en una buena persona. Había fracasado en ese último aspecto, pero no fracasaría del todo. Ahora no. Dobló con cuidado la descolorida fotografía de la joven Olivia y la guardó en su billetera. La imagen de la niña despreocupada y cariñosa contrastaba marcadamente con la mujer en la que se había convertido. Una mujer que claramente valoraba el estatus y el ascenso social por encima de la inquebrantable devoción de su padre. Los tiernos recuerdos ahora estaban teñidos de una amarga comprensión. Del bolsillo de su pecho, sacó el sobre y extrajo el cheque de $25.000. Su firma, antes una orgullosa declaración de amor y apoyo a los sueños de su hija, ahora parecía una marca de su insensatez, una prueba irrefutable de la facilidad con la que lo habían engañado. Observó la cantidad, los ceros que se extendían, representando toda su vida laboral, su seguridad, su futuro, todo ofrecido por una hija que acababa de repudiarlo. «Quiere tratarme como a un extraño, ¿verdad?», murmuró al aire frío e indiferente. Su voz era firme, sin el temblor que podría haber esperado. «Entonces actuaré como tal». La decisión, una vez tomada, le trajo consigo una sorprendente, casi profunda, sensación de paz. No había ira, no de la furiosa y destructiva. En cambio, era una comprensión serena, casi científica, de causa y efecto. Una acción, una reacción, un límite claro. No se trataba de venganza, se dijo a sí mismo. Se trataba de equilibrio, de integridad. Con deliberada precisión, rompió el cheque por la mitad. El sonido fue agudo, definitivo. Un desgarre satisfactorio que pareció cortar no solo el papel, sino también los últimos hilos frágiles de obligación y chantaje emocional. No dudó. Guardó cuidadosamente un trozo en el bolsillo izquierdo de su chaqueta, el otro en el derecho. No era un impulso fácil de revertir. Recomponerlo, remendarlo, requeriría un esfuerzo consciente, un acto físico de recuperación y alineación, un símbolo de una cuidadosa reconsideración que, en el fondo, sabía que nunca llegaría. Una inmediata sensación de liberación lo invadió, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Las expectativas, las obligaciones sociales, la desesperada necesidad de aceptación, todo se disolvió en el fresco aire nocturno. Ya no necesitaba fingir, actuar, buscar la aprobación de una hija que, evidentemente, no le ofrecía ninguna. Era libre. Se ajustó la corbata, se alisó la chaqueta y respiró hondo para tranquilizarse. Era hora de regresar. No como el padre humillado, sino como Arthur Sterling, un hombre que por fin había comprendido el verdadero precio del amor inmerecido y la necesidad del respeto propio. Esto no era un castigo, era educación. Esta era la última y más importante lección que le daría a su hija, aunque ella aún no lo supiera. «Prometo cuidarla», murmuró, recordando la voz confiada de Sara, una promesa que había hecho junto a su tumba. No permitir su crueldad. Esa distinción, ahora lo comprendía, lo era todo. Mientras caminaba de regreso a la mansión iluminada, sus pasos se sentían más ligeros, más decididos. La tempestad emocional que lo atormentaba se había convertido en una resolución tranquila y decidida. Ya no intentaba ganarse el afecto de Olivia ni demostrar su valía. Simplemente estaba dispuesto a dejar que ella, y todos los demás,
vieran quién era ella realmente, sin el conveniente velo de su generosidad incondicional y propicia. Los 2 billetes del cheque roto en sus bolsillos eran su secreto, por ahora. Pronto, se convertirían en la base de lo que sabía que sería la lección de respeto más cara que el dinero podía comprar. Arthur atravesó las pesadas puertas dobles, entrando de nuevo en la cálida y brillante atmósfera de la celebración. El aire estaba impregnado de aromas a lirios y perfumes caros, la música seguía vibrante, las risas aún alegres. Pero todo había cambiado. No el paisaje, ni los rostros, sino el observador. Arthur Sterling ya no era el padre desconsolado, el invitado humillado. Era un verdugo, sereno y resuelto, armado de una claridad recién descubierta. Caminó por el salón de recepciones con paso mesurado y pausado. Los 2 trozos rotos del cheque de $25.000 en sus bolsillos, antes símbolos de su dolor, ahora se sentían como armas, afiladas por la indignación y la determinación. Observó los suntuosos arreglos florales, la plata reluciente, las copas de champán rebosantes. Cada gasto, antes fuente de amargo resentimiento, ahora era simplemente una partida en un libro de cuentas invisible, que pronto se convertiría en el problema de alguien más. Una leve, casi imperceptible sonrisa se dibujó en sus labios. Regresó a su mesa del rincón, la designada para la familia de la novia, un título que ahora parecía una broma cruel. Desde su posición privilegiada, observó a Olivia en la pista de baile, con su vestido blanco ondeando mientras Daniel la guiaba en un elegante vals. Ella rió, con la cabeza echada hacia atrás, la viva imagen de una alegría desenfrenada. Al detenerse cerca de su dama de honor, Arthur escuchó un fragmento de conversación. La voz de Olivia se oía clara por encima de la música. «Daniel no escatimó en gastos para nuestro día especial», dijo, con los ojos brillantes de orgullo. Añadió, un poco más alto: «Bueno, técnicamente, papá lo pagó todo, pero Daniel eligió todos los detalles, ¿verdad, mi amor?» Daniel simplemente sonrió radiante, aceptando el crédito con un gesto de propiedad. La mirada de Arthur se desvió hacia Daniel, quien acababa de salir de la pista de baile para tomar algo. Estaba hablando con Richard Hayes, con la cabeza gacha en lo que parecía una conversación conspirativa. Arthur, con su oído afinado y años de observación de la naturaleza humana, captó las palabras de Daniel con un matiz de desprecio desenfadado. «Menos mal que su padre cubrió los gastos de la boda», le confesó Daniel a Richard, con una sonrisa burlona en los labios. «Es maravilloso cuando la gente sencilla entiende su lugar y puede ser tan generosa. Gente sencilla». La frase rezumaba una arrogancia que le tensó la mandíbula a Arthur. Era un desdén, un insulto, una clara declaración de su superioridad social. Afirmó su determinación, confirmando que su decisión no solo estaba justificada, sino que era necesaria. Ya no se trataba solo de dinero, se trataba de respeto, o de la profunda falta de éste. Una invitada mayor, la misma mujer que había elogiado la belleza de Olivia antes, volvió a pasar junto a la mesa de Arthur. «Qué generosidad, señor Sterling», dijo con voz suave y admirada. «Esta boda es un auténtico cuento de hadas». Arthur la miró, con una promesa oculta en sus ojos que ella no podía discernir. «Todos reciben lo que merecen», respondió con voz tranquila y serena. Inclinó la cabeza con un gesto cortés, y la mujer, intuyendo un significado más profundo que no lograba comprender, siguió adelante. Un momento después, Victoria Hayes se acercó a su mesa. Irradiaba satisfacción maternal, un brillo triunfal. «Arthur», ronroneó, con una sonrisa impecable. «¿No es perfecto? Este día es todo lo que Olivia siempre soñó». «Perfecto», asintió Arthur, mirando brevemente su muñeca, donde su reloj marcaba silenciosamente los segundos. «En efecto, el tiempo lo es todo, ¿no te parece?» La miró a los ojos con un sutil desafío, pero Victoria, demasiado absorta en su triunfo, no lo notó. Se limitó a ofrecerle una sonrisa condescendiente antes de alejarse. Observó cómo Victoria se reunía con Richard cerca de la mesa principal, ambos señalando con orgullo a Olivia, que bailaba de nuevo con Daniel. «Nuestra nueva hija», articuló Richard, con un brillo de propietario en los ojos. La atención de Arthur se fijó entonces en un hombre que se movía con precisión y eficiencia por la bulliciosa recepción. Marco Bianchi, el encargado del catering,
Un hombre cuya impecable camisa blanca y traje oscuro denotaban una meticulosa profesionalidad. Iba de mesa en mesa, supervisando al personal y asegurándose de que todo funcionara a la perfección. Arthur había interactuado brevemente con él durante la planificación, cuando Olivia insistió en que se encargara de todos los trámites financieros. La mirada de Bianchi se dirigía de vez en cuando a la mesa de Arthur, una sutil señal de reconocimiento en medio del caos. El momento se acercaba. Arthur se alisó la corbata una vez más, un gesto final, casi ritual. Su expresión era neutra, sin delatar la anticipación que lo atormentaba. Estaba listo, listo para la actuación de su vida, listo para dar una lección de consecuencias que Olivia, Daniel, Richard y Victoria Hayes jamás olvidarían. En la pista de baile, Olivia y Daniel seguían balanceándose, con los rostros iluminados de alegría, un futuro aparentemente ilimitado. Arthur sabía que su felicidad no provenía de su propio esfuerzo, sino del sudor y el sacrificio de un hombre sencillo, al que habían ignorado con tanta indiferencia. La ironía era un delicioso y penetrante sabor en su boca. Justo cuando la orquesta empezó a tocar otra melodía animada, Marco Bianchi, con una delgada carpeta de cuero en la mano, se dirigió directamente a la mesa de Arthur. Su sonrisa profesional seguía intacta, pero sus ojos reflejaban una sutil determinación. «Señor Sterling», dijo con voz tranquila pero clara por encima de la música, «si tiene un momento, es hora de pagar la recepción». Marco Bianchi, el gerente de catering, le entregó la elegante carpeta de cuero. Arthur la tomó, rozando con los dedos el cuero fresco y suave. La abrió lenta y deliberadamente, revelando la factura nítida y detallada. Sus ojos recorrieron las cifras, deteniéndose en el total en negrita y subrayado. $25.000. Exactamente la suma de todos sus ahorros. La misma suma que había prometido. Una promesa ahora completamente incumplida. En ese preciso instante, Olivia, tras terminar otro baile, se deslizó desde la pista, con Daniel un paso detrás. Su rostro estaba rojo de felicidad, sus ojos brillaban, irradiando una confianza nacida de la expectativa. Parecía asumir que su presencia en la mesa era simplemente para firmar un cheque, una formalidad trivial, en un día por lo demás perfecto. «Papá», dijo con tono ligero y desdeñoso, como si fuera una ocurrencia tardía en su gran celebración. «Ya sabes lo que tenemos. Es hora de prepararnos para la celebración, Marco». Le dedicó a Bianchi una sonrisa radiante, completamente ajena a la tormenta que se avecinaba bajo la compostura de Arthur. Arthur cerró la carpeta lentamente. El suave clic resonó en el repentino silencio que pareció crear a su alrededor. Miró a Olivia. La miró de verdad. Ya no veía a su hija. Vio a un desconocido, una mujer que lo veía como un simple cajero automático, un proveedor anónimo de fondos para su nueva y elevada vida. La ira, fría y aguda, se solidificó en una determinación inquebrantable. «He cambiado de opinión, Olivia», dijo Arthur con una voz tranquila y calmada, pero que cortaba el murmullo ambiental de la recepción como un trueno repentino. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, creando un silencio inmediato y atónito en el pequeño círculo. La radiante sonrisa de Olivia se desvaneció, frunciendo ligeramente el ceño con confusión. Daniel, a su lado, se removió incómodo, con un destello de aprensión en el rostro. Marco Bianchi, siempre profesional, permaneció impasible, pero Arthur notó que apretaba sutilmente la carpeta. Arthur continuó, su voz cobrando fuerza mesurada, cada palabra deliberada, precisa. «Hoy, Olivia, he descubierto quién eres realmente, y me temo que no pago fiestas de desconocidos». La confusión de Olivia se transformó al instante en indignación. Su voz se alzó, estridente, llena de incredulidad y pánico creciente. «¿Cómo que has cambiado de opinión? Teníamos un acuerdo. Esta es mi boda. Todos están mirando». Su mirada recorrió a su alrededor, repentinamente consciente de las miradas curiosas que se volvían hacia ella. Arthur se puso de pie, mirándola fijamente. «Dejaste clarísimo hace un momento que ya no soy tu familia», respondió con voz firme e inquebrantable. «Dijiste que ya no era familia en lo que importa. Dijiste que Richard era tu verdadero padre. Así que», hizo una pausa, asimilando la insinuación, «maneja esto como el adulto independiente que dices ser». Daniel, con el rostro visiblemente pálido,
dio un paso al frente, intentando intervenir para calmar la situación, que se agravaba rápidamente. Señor Sterling, seamos razonables, suplicó con voz tensa. Podemos hablar de esto en privado. No hay necesidad de una escena. Arthur se volvió hacia Daniel con una leve sonrisa, casi compasiva, en los labios. No hay nada que discutir, jovencito, dijo con un tono de voz absolutamente tranquilo. Olivia eligió hoy a su verdadera familia. Acogió a sus nuevos padres. Que paguen como lo hace la verdadera familia. El rostro de Olivia palideció, dejándola pálida. Las devastadoras implicaciones de sus palabras finalmente la abrumaron. La elegante y brillante burbuja de su día perfecto, tan cuidadosamente construida, se quebró de repente, apareciendo fisuras por todas partes. Sus ojos, abiertos por el pánico, se dirigieron entre Arthur, Daniel y el ahora visiblemente atento gerente de catering. «Pero papá», empezó, con el cariño infantil, crudo y desesperado, escapando sin ser invitado, una súplica desesperada de la niña que una vez conoció. Arthur la interrumpió, con voz monótona, sin emoción. «No soy tu papá. ¿Recuerdas? Richard es tu verdadero padre ahora. Acabas de decírselo a todos en esta sala. Estoy seguro de que estará encantado de demostrar su compromiso con su verdadera hija, cubriendo los gastos de esta celebración». Olivia se quedó paralizada un instante. Luego, como si hubiera recibido una descarga eléctrica, se dio la vuelta y corrió hacia la mesa principal donde estaban sentados Richard y Victoria Hayes. Sus elegantes movimientos se habían disuelto en una vorágine frenética. Empezó a hablarles en voz baja y urgente, gesticulando con furia hacia Arthur, intentando claramente justificar el malentendido de su padre, presentándolo como alguien que se sentía poco apreciado. Su voz, aunque baja, tenía un tono frenético. Su compostura, cuidadosamente construida, se hizo añicos. Richard Hayes, que había estado observando la escena con una leve sonrisa de desconcierto, adoptó repentinamente una expresión diferente mientras Olivia se desahogaba. Su rostro cambió, transformándose del jovial patriarca en un astuto y calculador hombre de negocios. Escuchó atentamente. Su mirada se dirigía ocasionalmente a Arthur, luego de vuelta a la ahora angustiada Olivia. Cuando ella terminó de suplicarle, Arthur vio cómo los labios de Richard formaban una palabra silenciosa y desdeñosa antes de hablar. Se inclinó hacia Olivia, en voz demasiado baja para que Arthur captara las palabras exactas, pero vio a Richard negar con la cabeza, un gesto firme e inequívoco de rechazo. Entonces oyó fragmentos: costos de la luna de miel, finanzas ajustadas, una inversión inesperada. Richard, el verdadero padre, citaba las finanzas ajustadas, olvidando convenientemente las grandes declaraciones de compromiso. La fachada cuidadosamente construida de la generosidad ilimitada de la familia Hayes comenzó a desmoronarse, revelando los fríos y duros cálculos que se escondían debajo. La petición de Olivia fue rechazada firme e inequívocamente. La escena en la mesa principal se desarrollaba con una claridad brutal. Arthur observó cómo Olivia, angustiada y suplicante, se topaba con una barrera de rechazo cortés pero firme. Victoria Hayes, con una sonrisa empalagosa que no llegaba a sus ojos, posó una mano cuidada en el brazo de Olivia. «Cariño», susurró con un tono condescendiente en la voz, «apoyarte no significa que paguemos todo. Así no funcionan las familias de verdad, ¿verdad?». Miró fijamente a Richard, quien asintió, un silencioso refuerzo de su afirmación. Daniel, con el rostro enrojecido por la vergüenza, intentó intervenir con voz tensa. «Pero Victoria, ahora somos familia. Las familias se ayudan, sobre todo en un día como este». Miró a Richard y luego a Victoria, esperando claramente alguna muestra de generosidad, algún reconocimiento de su nuevo vínculo familiar. Victoria simplemente arqueó una ceja perfectamente delineada. «Daniel, querido», respondió con un tono lleno de cortés desdén, «no somos fuentes de financiación automáticas. Richard y yo tenemos nuestros propios compromisos financieros». Richard añadió con voz firme y autoritaria. «Y además, Olivia, los preparativos de la boda, sobre todo los financieros, siempre fueron entre tú y Arthur, ¿verdad?». Le dedicó una leve, casi imperceptible sonrisa burlona. El rostro de Olivia, ya pálido de pánico, se desmoronó visiblemente. La elegante burbuja de su nueva y sofisticada vida
había estallado, revelando el egoísmo frío y calculador que se escondía tras ella. Su nueva verdadera familia no era el apoyo inagotable que había imaginado, sino una fortaleza cuidadosamente resguardada de finanzas personales. Un pensamiento desesperado brilló en los ojos de Olivia. «¡Rápido, Daniel! ¡La mesa de regalos!», susurró con urgencia. Sin decir nada más, se dio la vuelta y corrió hacia la mesa llena de regalos de boda, con Daniel apresurándose a seguirla. Comenzaron a abrir sobres, buscando frenéticamente donaciones en efectivo, con movimientos torpes e indignos ante las miradas curiosas, ahora abiertas, de los demás invitados. La elegante recepción, momentos antes una imagen de refinada celebración, se estaba convirtiendo en un espectáculo de codicia y desesperación. Arthur observaba impasible cómo Olivia y Daniel revisaban las tarjetas, con el rostro desencajado por una frenética esperanza que menguaba con cada sobre vacío. Daniel murmuraba sumas en voz baja. 4.000, quizá 5.000. Negó con la cabeza. Las cifras eran muy inferiores a los astronómicos gastos del catering y el local. La cantidad total apenas cubría una fracción de la cuenta, y mucho menos los $25.000 que Arthur debía aportar. Marco Bianchi, siempre profesional, se acercó de nuevo, con expresión seria y una sonrisa educada desaparecida. «Señor y señora Hayes», comenzó con voz firme, «con todo respeto, el pago total de la recepción debe realizarse esta noche. Necesitamos un cheque por $25.000. Olivia se volvió hacia Marco, con los ojos abiertos por la desesperación y un brillo de lágrimas en ellos. «El dinero del regalo es generoso», balbuceó, sosteniendo un puñado de billetes arrugados. «Pero es insuficiente». Se le quebró la voz. Entonces, lentamente, se volvió hacia Arthur. Su rostro era una máscara de súplica, sin rastro de arrogancia ni desdén, reemplazado por un miedo puro y puro. «Papá», dijo con voz ahogada, un cariño infantil que era un salvavidas desesperado. «Por favor, siento mucho todo lo que dije antes. No lo decía en serio. Fue una estupidez. Simplemente me dejé llevar por el momento. ¿Puedes pagar la comida? Por favor, papá, te lo ruego». Su voz terminó en un sollozo desesperado. Arthur permaneció de pie, tranquilo e inflexible. Su mirada, firme e inquebrantable, sostenía la de ella en un cuadro silencioso y agonizante. «No, Olivia», dijo con voz clara y resonante, que se oyó a través de la habitación, ahora casi en silencio. «Hoy tomaste una decisión sobre tu familia. Me renegaste públicamente. Ahora, aprende a vivir con las consecuencias de esa decisión». La compostura de Olivia se quebró por completo. Un grito gutural escapó de su garganta. «¡Me estás destruyendo!», chilló, con la voz cargada de rabia y lágrimas. «Es culpa tuya. Has arruinado el día más importante de mi vida». Dio una patada en el suelo, con el vestido de novia ondeando a su alrededor, la imagen de una niña malcriada a la que le niegan un juguete. Arthur recogió lentamente su chaqueta del respaldo de la silla, un gesto último y deliberado. La miró a los ojos, sin ira, con una profunda tristeza. «Me declaraste irrelevante, Olivia», dijo con voz tranquila pero firme. «Simplemente cumplo tus deseos». En la mesa principal, Richard y Victoria Hayes permanecían visiblemente sentados. Ambos miraban fijamente sus copas de champán, con rostros cuidadosamente neutrales, sin hacer ningún movimiento, ningún gesto, ningún intento de intervenir u ofrecer ayuda a su nueva hija. Su silencio era una condena tajante, un claro testimonio de sus verdaderas prioridades. Arthur se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás los sollozos desconsolados de Olivia, mezclándose con el silencio ahora incómodo de la habitación. Empujó las pesadas puertas una última vez, saliendo al fresco aire nocturno. Sus pasos eran firmes y decididos mientras caminaba hacia su viejo Ford, hacia un futuro definido no por el afecto voluble de su hija, sino por su propio e inquebrantable amor propio. Ahora comprendía con absoluta claridad que las acciones tienen consecuencias y las decisiones, especialmente las que se toman en público, tienen un costo innegable. Arthur atravesó las pesadas puertas, dejando atrás la opulenta mansión Riverfront y la ahora destrozada fachada de la boda de Olivia. El fresco aire nocturno lo envolvió, un bálsamo agradable tras el calor sofocante del enfrentamiento. Los sollozos desconsolados de Olivia,
mezclados con los susurros conmocionados de los invitados, se desvanecieron en un murmullo distante mientras él se alejaba. Cada paso era firme, decidido, alejándolo del opulento salón y acercándolo a una inesperada sensación de liberación. Llegó a su viejo Ford. Su familiar y ligeramente abollado chasis era una presencia reconfortante en medio del mar de coches de lujo. Abrió la puerta y se acomodó en el desgastado asiento del conductor. El familiar aroma a tapicería vieja era un ancla en el surrealista torbellino del día. Instintivamente, su mano se dirigió a los bolsillos y sacó las 2 mitades del cheque roto de $25.000. Las miró. Los bordes irregulares eran testimonio de su decisión. No era solo un trozo de papel roto, era una victoria simbólica, una reivindicación de su dignidad, de su valor. Arrancó el coche, y el motor giró con un gruñido familiar, un sonido que había llegado a escuchar durante 2 décadas. Puso la marcha atrás y salió del aparcamiento, dejando atrás las luces brillantes de la mansión, los sonidos apagados de una celebración que había salido fatal y los restos del día perfecto de su hija. Mientras se alejaba, con la mansión cada vez más pequeña en el retrovisor, una profunda sensación de paz empezó a apoderarse de él, reemplazando poco a poco el dolor y la ira. El viaje a casa fue tranquilo y contemplativo. Reflexionó sobre el largo camino de la paternidad, recordando las pequeñas manos que una vez aferraron las suyas, los ojos confiados que lo miraban. Pensó en el cambio gradual, casi imperceptible, en Olivia, los sutiles cambios en sus valores, su creciente atención a las apariencias y al estatus social. Lo había visto, vagamente, pero siempre lo había racionalizado como su lucha por una vida mejor, algo que él deseaba para ella. Había confundido su ambición con crecimiento, su deseo de aceptación con auténtica felicidad. Pensó en Sara, su difunta esposa, y en la solemne promesa que le había hecho: proteger a su hija, criarla bien. De una forma retorcida, comprendió que este doloroso acto de retirada era en realidad un acto de protección. Fue la lección más dura y brutal que jamás había tenido que enseñar, pero era esencial. Tenía que proteger a Olivia, no del mundo, sino de la persona en la que se estaba convirtiendo, del derecho que amenazaba con consumirla. La había protegido de un futuro construido sobre falsas pretensiones y una dependencia económica inmerecida. Llegó a su tranquila y modesta casa. Era un marcado contraste con la imponente grandeza de Riverfront Manor, pero era su y, esta noche, se sentía como un santuario, un lugar donde la integridad aún prevalecía. Abrió la puerta, el crujido familiar, un sonido bienvenido, y entró, quitándose la chaqueta. Entró en la cocina, un espacio sencillo y funcional, y depositó con cuidado los 2 trozos del cheque roto sobre la desgastada mesa de madera. Ya no parecían evidencia de su insensatez, sino un testimonio de su recién descubierta fuerza, un símbolo tangible de dignidad recuperada. No solo había cancelado un pago, había establecido un límite, había reafirmado su propio valor, no en términos monetarios, sino en la moneda del respeto por sí mismo. El dolor del día aún persistía, un dolor sordo en su corazón, pero ya no lo consumía. Era una cicatriz que se formaba, el recordatorio de una batalla librada y ganada. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría consecuencias, ira, acusaciones, pero podía afrontarlo. Por fin podía mirar hacia adelante, hacia un futuro donde sus decisiones fueran suyas, donde su felicidad no dependiera de la aprobación de nadie, donde fuera verdaderamente libre. Abrió una lata de sopa, la calentó en la estufa y se sentó a la mesa de la cocina, saboreando la sencilla comida. Distaba mucho del festín gourmet de la boda, pero sabía bien, era auténtico. Ahora comprendía que la verdadera riqueza no residía en el dinero, ni en las celebraciones suntuosas, ni en la posición social, sino en la integridad, el respeto propio y la serena satisfacción de una vida vivida con autenticidad. Había perdido a una hija, quizás para siempre, pero se había encontrado a sí mismo. Y de las cenizas de ese doloroso día, construiría un nuevo futuro, uno donde sus sacrificios fueran honrados y su presencia verdaderamente valorada. La mañana después de la boda, amaneció con una peculiar sensación de calma para Arthur Sterling. A pesar del terremoto emocional de la noche anterior,
despertó con una claridad que no había sentido en años. El aire en su modesto dormitorio era fresco, el silencio profundo, un marcado contraste con la cacofonía de acusaciones y exigencias que había llenado sus oídos apenas horas antes. Preparó una cafetera, cuyo rico aroma inundó su pequeña cocina, y observó cómo el amanecer teñía el cielo de suaves tonos naranjas y rosas. Aún sentía un dolor sordo en el pecho, un remanente del dolor que había soportado, pero se veía eclipsado por una silenciosa y floreciente sensación de propósito. Exactamente a las 9 p.m. Arthur levantó el teléfono. Marcó el número de atención al cliente de su banco, los dígitos que le sonaban del mensaje de texto que había recibido. Cuando una voz amable respondió, dijo con calma su nombre y número de cuenta, y sin dudarlo, solicitó formalmente la cancelación de la transferencia de $25,000 programada para Olivia Sterling. La representante, tras una breve pausa, confirmó la cancelación, con una voz despreocupada, simplemente reconociendo la reversión de la transacción. Las palabras, «Su transferencia ha sido cancelada con éxito, señor Sterling», no fueron solo una confirmación, fueron un acto definitivo de recuperación de su futuro, una manifestación física de su negativa a ser menospreciado. Una oleada de empoderamiento, serena y firme, lo invadió. Había tomado el control. Poco después, su teléfono empezó a vibrar con un ritmo insistente, casi furioso. Primero, una llamada de Olivia, luego un torrente de mensajes furiosos. El número de Daniel apareció en la pantalla, seguido de llamadas de Richard y Victoria Hayes. Exigían respuestas, explicaciones, lo acusaban de arruinar la boda, de traicionar su confianza. Los ignoró a todos. Dejó que el teléfono sonara, que los mensajes se acumularan sin leer. No tenía nada más que decirles. No necesitaba justificar sus acciones ante quienes lo veían solo como un medio para un fin. Comprendió que su ira era simplemente su derecho frustrado, su mundo de conveniencia cuidadosamente construido desmoronándose. Pasó el resto de la mañana en una tranquila y concentrada reflexión sobre sus finanzas. Revisó su saldo bancario restante, que ahora sumaba unos saludables 27,047 $. Testimonio de décadas de arduo trabajo. Exploró nuevas opciones de inversión e investigó planes de jubilación que se ajustaran mejor a su nuevo futuro independiente. Su objetivo ya no era mantener el lujoso estilo de vida de Olivia, sino asegurar su propia paz y bienestar. Comprendió que la riqueza se presentaba de muchas maneras y que el verdadero valor del respeto, la integridad y la autoestima superaba con creces cualquier suma monetaria. Su dinero, ahora lo veía, había sido una herramienta de manipulación, un facilitador silencioso de la ambición de Olivia y la condescendencia de los Hayes. A medida que avanzaba el día, se permitió reflexionar sobre el futuro de su relación con Olivia. La idea de un distanciamiento permanente le provocó una nueva punzada de dolor, pero sabía que cualquier reconciliación tendría que ser en sus propios términos. Ella tendría que comprender de verdad las consecuencias de sus actos, mostrar un arrepentimiento genuino, no solo por el dinero perdido, sino por la cruel indiferencia que le había mostrado a su propio padre. Requeriría una transformación, una humildad que no estaba seguro de que ella poseyera. No iba a cerrar la puerta para siempre, pero ciertamente no la dejaría abierta de par en par para que ella volviera sin reflexionar. Dedicó la tarde a aficiones que llevaba mucho tiempo descuidando. Pasó horas en el pequeño taller de su garaje, reparando meticulosamente una vieja pajarera de madera. El familiar aroma a serrín y pintura fresca era un bálsamo relajante. Llamó a un viejo amigo con el que no había hablado en meses y quedó en tomar un café la semana siguiente. Encontró consuelo y una alegría inesperada en estos placeres más sencillos, en el ritmo tranquilo de su propia vida, libre del peso de las expectativas externas. La ausencia de ese pago de 25,000 $, fue más que una simple ganancia financiera. Se sintió como una profunda liberación. Representaba la liberación de la obligación, del chantaje emocional, de la presión constante de mantener a alguien que valoraba sus recursos más que su presencia. Encontró fuerza en su decisión, una silenciosa reafirmación de su creencia de que la integridad y la autoestima eran más valiosas que cualquier cantidad de dinero, más preciadas que cualquier aprobación social fugaz. Al caer la noche,
Arthur sintió una profunda paz. Había enfrentado su dolor más profundo. Había tomado una decisión angustiosa y había salido de allí, con su autoestima intacta. Anhelaba un futuro donde su vida fuera verdaderamente suya, donde sus días estuvieran dictados por sus deseos, sin el peso de falsas expectativas ni exigencias ingratas. La boda había sido un desastre para Olivia, pero para él había sido un crisol que forjó a un hombre más fuerte y resiliente. Las consecuencias de la partida de Arthur fueron inmediatas y devastadoras para Olivia y Daniel. La brillante fachada de la recepción de su boda, ya fracturada por el repudio público de Olivia a su padre, se derrumbó por completo bajo el peso de la factura impaga. Marco Bianchi, que ya no era el gerente complaciente, se mantuvo firme, reemplazando su apariencia profesional por una férrea determinación. Reiteró la necesidad de un acuerdo inmediato, con voz serena pero firme, la mirada fija en Olivia y Daniel. El dinero del regalo, una suma insignificante comparada con los desmesurados gastos, era lamentablemente insuficiente. El pánico, frío y agudo, comenzó a apoderarse de la familia. Olivia, con el rostro surcado de lágrimas y el maquillaje corrido, se volvió desesperada hacia Richard y Victoria Hayes, quienes permanecían visiblemente sentados a su mesa. Sus expresiones eran indescifrables, una mezcla de leve vergüenza y observación distante. Richard, un pilar de la compostura corporativa, simplemente levantó una mano, deteniendo a Olivia antes de que pudiera siquiera suplicar. «Olivia, cariño», dijo, con la voz más suave que antes, pero impregnada de una innegable firmeza. «Como dijo Victoria, tenemos nuestros propios compromisos. Creemos en la prudencia financiera, una lección que esperábamos que asimilaras. Además, tu padre tomó una decisión, y tú, querida, tomaste la tuya. Eso es lo que significa la independencia». Victoria asintió y añadió: «Las familias verdaderas se apoyan mutuamente mediante valores compartidos y decisiones acertadas, no mediante interminables donaciones económicas». Sus palabras, pronunciadas con serena seguridad, fueron un golpe demoledor, reforzando su absoluta negativa a contribuir con un solo centavo. La comprensión golpeó a Olivia con la fuerza de un impacto físico. Su verdadera familia, los sofisticados y adinerados Hayes, eran aliados en las buenas, dispuestos a aceptarla cuando no les costaba nada, pero dispuestos a retirarse rápidamente cuando se enfrentaban a una verdadera responsabilidad. Su imagen cuidadosamente cultivada de generosidad y valores familiares se desvaneció, reemplazada por un egoísmo frío y calculador. Mientras tanto, el otrora vibrante salón de recepciones se vaciaba. Los invitados, con la curiosidad saciada y la incomodidad palpable, comenzaron a marcharse rápidamente. Los susurros corteses se convirtieron en conversaciones abiertas, y sus voces se oían con claridad entre la multitud, que cada vez era más escasa. La boda perfecta, la comidilla del pueblo, se transformaba rápidamente en un desastre escandaloso, una advertencia que se susurraba en sus círculos sociales. Olivia podía sentir sus miradas críticas, oír sus silenciosas condenas, despojándola de su orgullo con cada invitado que se marchaba. El inmenso estrés y la humillación rápidamente encendieron la chispa entre Olivia y Daniel. Surgieron discusiones acaloradas y amargas, alimentadas por el pánico y las expectativas defraudadas. «Esto es culpa de tu padre», siseó Daniel, con el rostro desencajado por la ira. «Prometió el dinero», replicó Olivia. «No lo habría hecho si tú y tu familia no lo hubieran menospreciado tanto. Se suponía que tú debías encargarte de esto». Su matrimonio, que apenas llevaba unas horas, ya se resquebrajaba bajo la insoportable presión de la ruina financiera y la vergüenza pública. Marco Bianchi, al no ver ninguna solución, finalmente perdió la paciencia. Con calma, les informó que si no se pagaba la cuenta de inmediato, no tendría más remedio que involucrar a la administración del lugar y, de ser necesario, a un abogado. La amenaza de la exposición pública y una demanda se cernía sobre ellos. Sin otra opción, y sin nadie dispuesto a dar un paso al frente, Olivia y Daniel se vieron obligados a abandonar Riverfront Manor en las circunstancias más humillantes. No hubo una gran despedida, ni una despedida alegre. Se escabulleron por una puerta lateral, y su boda de ensueño terminó no con un floreo,
sino con el silencioso y devastador estruendo de las esperanzas destrozadas. La mañana siguiente les trajo una dura e inflexible realidad. La luna de miel, un lujoso viaje al Caribe meticulosamente planeado, se canceló al instante. El peso de las facturas sin pagar, el catering, el lugar, la orquesta, las flores, todo, cayó sobre ellos como una avalancha de deudas. Su futuro, antes brillante, ahora parecía sombrío, ensombrecido por la ruina financiera. Habían despertado no a la felicidad conyugal, sino a una pesadilla de responsabilidades. Las repercusiones sociales fueron rápidas y brutales. Sus amigos adinerados, quienes habían aplaudido el desconocimiento de Arthur por parte de Olivia, se distanciaron rápidamente. Las llamadas telefónicas quedaron sin respuesta. Las invitaciones cesaron. Incluso la familia Hayes se volvió notoriamente ausente. Su mansión quedó repentinamente en silencio, y su conveniente amnesia se extendió a la existencia misma de su nueva hija. Olivia, quien con tanto entusiasmo había dejado atrás su pasado para una vida de sofisticación, se encontró aislada, traicionada por las mismas personas a las que había cortejado. La furia inicial de Olivia hacia Arthur, una rabia que la había consumido durante toda la noche, poco a poco comenzó a dar paso a una comprensión incipiente y dolorosa. No era un remordimiento total, todavía no, sino una comprensión acuciante de la magnitud de su error. Las duras palabras, el desprecio público, la cruel indiferencia hacia los sacrificios de su padre, todo resonaba en su mente, cada uno como un duro golpe a su conciencia. Aún albergaba resentimiento hacia Arthur, culpándolo de su situación actual, pero la semilla de la duda, de la autorrecriminación, había sido plantada. Su calculada búsqueda de estatus, su ambición despiadada, habían fracasado estrepitosamente, dejándola no con una nueva vida sofisticada, sino con una deuda abrumadora y el ostracismo social. El sueño del lujo sin esfuerzo se había disuelto en una pesadilla de consecuencias. Los días posteriores a la catastrófica boda se convirtieron en un torbellino vertiginoso de pánico financiero y discordia conyugal para Olivia y Daniel. El teléfono, antes fuente de llamadas de felicitación e invitaciones sociales, ahora sonaba sin cesar con el tono amenazante de los acreedores. Marco Bianchi, fiel a su palabra, no perdió tiempo. Los abogados de Riverfront Manor y de la empresa de catering enviaron cartas oficiales exigiendo el pago inmediato de la factura de la recepción de $25.000, más honorarios adicionales por daños y perjuicios e incumplimiento de contrato. Cada sobre, repleto de jerga legal, se sentía como un golpe físico, consolidando aún más su caída en una pesadilla de deudas. La conmoción inicial dio paso a una amarga recriminación. Su pequeño apartamento, antes lleno de emocionantes planes para su futuro, se convirtió en un campo de batalla. Daniel, cuyo encanto inicial había ocultado un profundo oportunismo, ahora culpaba abiertamente a Olivia. «Tu padre prometió ese dinero», gritaba con el rostro desencajado por la ira. «Todo esto es culpa tuya, Olivia. Tú lo arreglaste». Olivia, a su vez, arremetió. «Mi padre no habría hecho esto si tú y tu familia no lo hubieran tratado como basura. Solo intentaba ayudarnos y tú lo echaste». Sus discusiones se intensificaron, pasando de la boda a todos los aspectos de sus vidas, revelando una frágil base construida sobre la conveniencia y las aspiraciones sociales compartidas, en lugar del afecto genuino o el respeto mutuo. Su otrora vibrante círculo social, compuesto principalmente por conocidos adinerados y arribistas, se desvaneció con una velocidad asombrosa. La historia del desastre de la boda, como se la denominó entonces, se extendió como la pólvora por sus redes, alimentada por chismes desenfrenados y relatos exagerados sobre el repudio público de Olivia a su padre. Los amigos que habían asistido con entusiasmo a la lujosa ceremonia ahora apartaban la mirada o simplemente dejaban de devolver las llamadas. Las invitaciones a fiestas exclusivas cesaron. Olivia, que había cuidado meticulosamente su imagen y posición social, se encontró marginada, objeto de susurros compasivos y una disimulada alegría por el mal ajeno. Incluso la familia Hayes mantuvo un silencio ostentoso. Richard y Victoria, siempre hábiles para controlar los daños, dejaron en claro que las acciones de Olivia eran lamentables y no reflejaban sus valores familiares. No hicieron más contacto, cortando efectivamente todos los lazos
dejando a Olivia sintiéndose no solo abandonada, sino profundamente traicionada por las mismas personas a las que tan desesperadamente había buscado impresionar. Mientras tanto, Arthur Sterling seguía cultivando su recién encontrada paz. Su teléfono, tras unos días de zumbido incesante, se quedó en silencio. Leía los mensajes y escuchaba los mensajes de voz, un sombrío catálogo de ira, autocompasión y acusaciones infundadas. Oía las súplicas desesperadas de Olivia, sus intentos de desviar la culpa, sus disculpas absolutamente vacías. Pero no oía ninguna comprensión genuina, ningún reconocimiento de su propia crueldad. Simplemente los borraba, uno a uno, sin sentir satisfacción, solo una silenciosa resolución. Pasaba las mañanas cuidando su pequeño jardín, con el aroma a tierra como una presencia que lo enraizaba. Por las tardes, visitaba la biblioteca local, sumergiéndose en libros de historia y filosofía, ampliando sus horizontes de maneras que siempre había postergado. Redescubrió las sencillas alegrías de su propia compañía, la satisfacción de una vida vivida a su manera. Olivia, despojada de su posición social, su seguridad económica y la ilusión de una nueva familia que la apoyara, se vio obligada a afrontar la dura realidad de sus decisiones. La ropa de diseñador que había codiciado, el lujoso estilo de vida que había imaginado, ahora parecían una cruel burla en medio de la creciente deuda. Su rabia inicial hacia Arthur comenzó a suavizarse gradualmente, transformándose en una comprensión incipiente y dolorosa. No era una epifanía completa de remordimiento, todavía no, sino una persistente y persistente conciencia de su propia culpabilidad. Las palabras que había pronunciado en la boda, «Ya no eres mi familia», se repetían en su mente. Cada sílaba era una crítica mordaz a sus propias acciones. Empezó a verse a sí misma con ojo crítico, notando la frágil desesperación que había reemplazado su brillo de confianza. La búsqueda calculada de estatus, la ambición despiadada que la había impulsado, ahora parecían una grotesca distorsión de quien creía ser. Había cambiado una conexión genuina por una aprobación fugaz, amor por dinero, y ahora no tenía más que las ruinas de un sueño. La vida sofisticada que había perseguido tan despiadadamente se había convertido en una prisión personal de deudas, recriminaciones y ostracismo social. Comprendió, con pesar, que si bien Arthur había roto su promesa de apoyo financiero, ella había roto algo mucho más valioso, el vínculo del amor incondicional de un padre. Pero, ¿cómo arreglarlo? ¿Cómo siquiera empezar a reparar un abismo que ella misma había creado? Los meses se convirtieron en una marcha sombría e implacable para Olivia y Daniel. El impacto inicial del desastre de la boda se había consolidado en una realidad aplastante e ineludible. Las deudas abrumadoras se convirtieron en un tormento diario, con amenazas legales del lugar de celebración y del catering que iban desde cartas severas hasta citaciones judiciales. Su matrimonio fracturado, ya un campo de batalla de culpas y recriminaciones, se deterioró aún más bajo la presión implacable. Daniel, mal preparado para afrontar las dificultades, luchó por encontrar un empleo estable. Sus antecedentes y contactos, antes considerados como una puerta al éxito, resultaron ser completamente inútiles ante su reputación manchada. Saltaba de un trabajo temporal mal pagado a otro, con la frustración aumentando cada semana. Su resentimiento hacia Olivia crecía, una herida supurante que impregnaba cada interacción. «Es tu culpa, Olivia», decía con desdén, una frase que no dejaba de repetirse. «Si no hubieras insultado a tu padre, nada de esto estaría pasando». Olivia, que alguna vez soñó con una vida sofisticada y de ocio, se vio obligada a enfrentarse a una nueva y brutal realidad. Aceptó múltiples trabajos mal pagados, limpiando casas durante el día, sirviendo mesas por la noche, con las manos ásperas y agrietadas, y los pies doloridos por las interminables horas de pie. La ropa glamurosa que una vez había exhibido ahora colgaba sin estrenar en el armario, un doloroso recordatorio de una vida que parecía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. El pequeño y estrecho apartamento que compartían, antaño un remanente temporal antes de su gran futuro, se convirtió en una prisión asfixiante. El estrés constante, la falta de privacidad y las interminables preocupaciones económicas exacerbaron sus problemas matrimoniales, alejándolos cada vez más. El amor
si alguna vez existió realmente más allá de las aspiraciones compartidas, se había esfumado hacía tiempo, reemplazado por una resignación amarga y cansada. En los momentos de tranquilidad, a altas horas de la noche, cuando Daniel dormía, o durante sus solitarios viajes en autobús al trabajo, los pensamientos de Olivia inevitablemente se dirigían a Arthur. Su actitud serena e inquebrantable en la boda, su fuerza serena al pronunciar sus últimas y devastadoras palabras, resonaban repetidamente en su mente. Recordó el dolor genuino en sus ojos, un dolor que ella misma le había infligido. El recuerdo, antes fuente de ira, ahora le traía una escalofriante oleada de vergüenza. Lenta y dolorosamente, comenzó a comprender la verdadera profundidad de su falta de respeto, la magnitud monumental de su traición. Contrastó la serena integridad de Arthur, su amor inquebrantable a pesar de sus escasos recursos, con la superficialidad de Richard Hayes. Recordó las dulces palabras de apoyo de la familia Hayes y su rápido y egoísta abandono cuando la situación se complicó. Arthur, el padre biológico, al que había desestimado con tanta indiferencia, estaba demostrando ser un hombre de mucho mayor carácter que los padres de verdad a los que había abrazado con tanto entusiasmo. El peso de sus decisiones, el efecto acumulativo de su ambición e insensibilidad, se volvió casi insoportable, provocando momentos de profundo arrepentimiento y una profunda y ardiente vergüenza. A menudo se encontraba contemplando fotografías antiguas, esas que antes había despreciado por considerarlas pasadas de moda. Fotos de ella de niña, encaramada a los hombros de Arthur, con su rostro radiante de orgullo, instantáneas de ellos construyendo castillos de arena en la playa, con las manos callosas pero con delicadeza mientras la ayudaba. Un conmovedor recordatorio de su vínculo, antaño estrecho e inquebrantable. El recuerdo de su fuerza silenciosa, su apoyo inquebrantable a lo largo de su vida, comenzó a debilitar sus férreas defensas. El lujo que había perseguido, el estatus social que había anhelado, ahora se sentía como una ilusión vacía, una jaula dorada construida sobre el sacrificio de su padre. Un sacrificio que ella había pisoteado con descuido. La comprensión la golpeó con la fuerza de una revelación. No solo necesitaba dinero, necesitaba a su padre. Necesitaba su amor, su guía, su silenciosa presencia. No fue una decisión calculada, ni un intento desesperado por salvar sus finanzas. Era una profunda y dolorosa necesidad de reparar el abismo emocional que había creado. Finalmente decidió que tenía que enfrentarse a Arthur, no por una limosna, ni por un rescate, sino por una verdadera reconciliación. Ahora comprendía que la verdadera familia, el amor de un padre, era irreemplazable, un tesoro que había desperdiciado imprudentemente. Esta decisión fue impulsada por la profunda comprensión de que había causado un daño inmenso. Sabía que sería difícil, que podría encontrarse con el silencio, o peor aún, con un rechazo rotundo. Pero tenía que intentarlo. Tenía que ser verdaderamente humilde, reconocer el inmenso dolor que había causado y esperar, contra todo pronóstico, que una parte del padre que la había amado incondicionalmente aún existiera, dispuesta a escuchar. Comenzó a prepararse para la conversación, ensayando disculpas, buscando palabras que transmitieran la profundidad de su arrepentimiento, sabiendo que esta sería la conversación más difícil, y quizás la más importante, de su vida. El viaje a la modesta casa de Arthur fue una peregrinación para Olivia. Cada paso cargaba con una mezcla de miedo, esperanza y una profunda y desconocida humildad. Había ensayado su disculpa incontables veces, sintiendo las palabras torpes e inadecuadas. El viaje en autobús fue largo, lo que le dio tiempo de sobra para reflexionar sobre la mujer en la que se había convertido y el padre al que había dejado de lado con tanta despreocupación. Al acercarse a su calle, bordeada de casas pequeñas y bien cuidadas, el marcado contraste con Riverfront Manor y la vida que una vez había anhelado, la invadió con una nueva oleada de vergüenza. Su casa, aunque sencilla, irradiaba una serena comodidad, una calidez que ahora ansiaba con desesperación. Ella estaba de pie en el porche, con la mano sobre el timbre. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, un latido frenético en el silencio. Finalmente, con la respiración entrecortada, llamó. El sonido resonó con fuerza en la quietud. Un momento después,
La puerta se abrió. Arthur permaneció allí, con una expresión indescifrable. No había sorpresa ni enojo, solo una mirada tranquila, casi resignada, que se cruzó con la de ella. Era mayor, quizá, con más arrugas alrededor de los ojos, pero su presencia aún conservaba la misma fuerza serena que recordaba de su infancia. «Olivia», dijo con voz monótona, sin emoción alguna. Simplemente le hizo un gesto para que entrara, haciéndose a un lado para dejarla pasar. Entró en la sala de estar, un espacio que antes le resultaba familiar, lleno de risas y comodidad, pero que ahora le resultaba extrañamente ajeno. El sillón desgastado, las viejas fotografías familiares sobre la repisa de la chimenea, todos eran conmovedores recordatorios de un vínculo que había roto. Se giró para mirarlo, con las manos fuertemente entrelazadas delante de ella y la voz temblorosa al comenzar. «Papá», empezó, sintiendo la palabra pesada en la lengua. «Vine a disculparme, de verdad, por todo lo que dije e hice en la boda, por el dolor que te causé. Fui cruel, desconsiderada y completamente equivocada». Se le quebró la voz y una lágrima se le escapó, deslizándose por su mejilla. «Te falté al respeto, no solo públicamente, sino en mi corazón, y traicioné todo lo que me enseñaste. Dejé que mi ambición, mi deseo de encajar, me cegaran a lo que realmente importaba, pues realmente importó». Continuó, respirando hondo, decidida a decir toda la verdad, sin excusas. Confesó las desastrosas consecuencias de la boda, la deuda abrumadora, el colapso de su matrimonio, la traición de la familia Hayes. Habló de sus ilusiones destrozadas, de sus dificultades actuales, pero siempre volviendo a su mensaje principal. «Nada de eso excusa mi comportamiento, papá. Asumo toda la responsabilidad. Lo siento de verdad. Sé que quizá no merezca tu perdón, pero necesitaba que lo supieras». Arthur escuchó en silencio, con la mirada firme e inquebrantable. No la interrumpió. No ofreció una sola palabra de consuelo ni de condena. Simplemente la observó, buscando con la mirada la sinceridad genuina bajo las capas de autocompasión y arrepentimiento. Vio la honestidad pura en sus ojos, la vulnerabilidad que había estado oculta durante tanto tiempo bajo una apariencia de sofisticación. Por un instante fugaz, vio un destello de la joven que una vez conoció, la que lo admiraba con un amor inquebrantable. Cuando por fin terminó, con la voz ronca, un silencio prolongado y conmovedor llenó la habitación. El aire estaba cargado de historia no contada, con el peso de su confesión y el sufrimiento silencioso de él. Arthur finalmente habló, su voz serena, mesurada, resonando con una autoridad serena que ella no había escuchado en años. «Olivia», empezó, «escucho tu disculpa y reconozco el dolor que sientes ahora». Hizo una pausa, y su mirada se endureció ligeramente. «Pero una disculpa, por sincera que sea, no borra lo que se dijo y se hizo. No solo me ofendiste ese día, me humillaste públicamente, me descartaste e intentaste reemplazarme con personas que, como ahora has descubierto, solo te valoraban por lo que podías aportarles». Se inclinó ligeramente hacia adelante, sosteniendo la mirada de ella. «La confianza, Olivia, es como un cristal. Una vez roto, puedes intentar reconstruirlo, pero las grietas siempre estarán ahí. Nunca volverá a ser lo mismo. Tus acciones tuvieron profundas consecuencias, no solo para ti, sino para mí. Me llamaste irrelevante. Me enseñaste una lección muy dolorosa sobre el precio del amor incondicional». Arthur no ofreció perdón inmediato, ni soluciones rápidas, ni un abrazo reconfortante. Dejó claro que el camino hacia la redención sería largo, arduo, y dependería completamente de su esfuerzo constante, no solo de sus palabras. «No voy a cerrar la puerta del todo, Olivia», dijo, con la voz ligeramente suavizada. «Pero se necesitará mucho más que una simple disculpa para que esa puerta se abra de verdad. Tomará tiempo. Tomará acción constante. Tomará que comprendas de verdad el valor de las relaciones genuinas, no solo cuando necesitas algo». La conversación, aunque difícil y carente de la fácil absolución que secretamente podría haber deseado, fue sincera. Fue un punto de inflexión crucial, no solo para Olivia, sino también para Arthur. Salió de su casa ese día sin promesas de ayuda financiera, sin garantías de reconciliación inmediata,
pero con una clara comprensión del verdadero costo de sus decisiones y del largo y difícil camino hacia la redención que le esperaba. Finalmente, había dado el primer paso genuino para convertirse en la persona que su padre siempre había deseado que fuera. Los meses se convirtieron en un año, un período de esfuerzo silencioso y sostenido para Olivia. Las grandes ilusiones de su vida pasada se habían desvanecido por completo, reemplazadas por la cruda realidad de reconstruir desde cero. Su matrimonio con Daniel, ya víctima de sus problemas financieros y su abismo emocional, finalmente terminó en un divorcio discreto y mutuo. No hubo enfrentamientos dramáticos, solo un reconocimiento cansado de su incompatibilidad, una unión cimentada sobre arena. Daniel, fiel a su naturaleza oportunista, desapareció de su vida poco después, un capítulo final que no se lamenta. Olivia no lo persiguió. Ya tenía suficientes cargas. Continuó trabajando en varios empleos, sus manos cada vez más ásperas, sus pies más acostumbrados a las interminables horas de pie. Cada dólar ganado era contabilizado meticulosamente y aplicado diligentemente a las enormes deudas que aún la acechaban. Lenta y dolorosamente, comenzó a recuperar su independencia financiera. Cada pago era una pequeña victoria contra las abrumadoras adversidades. La sensación de logro que encontraba en su trabajo duro, en ser autosuficiente, era una revelación, mucho más satisfactoria que cualquier lujo fugaz que alguna vez había anhelado. Más allá del trabajo, Olivia buscaba algo más. Empezó a ser voluntaria en un centro comunitario local, ayudando con programas extraescolares para niños desfavorecidos. En la simple alegría de leerle a un niño, en la genuina gratitud de un padre con dificultades, encontró un propósito que había estado completamente ausente en su anterior ambición egoísta. Era un marcado contraste con el mundo superficial en el que había vivido, y en estos actos desinteresados comenzó a descubrir una verdadera sensación de conexión y plenitud. Durante este período, continuó esforzándose por contactar a Arthur. No lo llamó, sabiendo que lo ignoraría. En cambio, le envió cartas escritas a mano, misivas sencillas y sinceras. No eran súplicas de dinero ni peticiones de perdón. En cambio, compartía sus pequeños triunfos: conseguir un ascenso en su trabajo de camarera, ayudar a un niño a aprender a leer, saldar otra parte de su deuda. Siguió expresando su remordimiento, pero ahora era una comprensión profunda y silenciosa, no una súplica frenética. Arthur, a su manera discreta, comenzó a responder. No de inmediato, ni con cartas largas y efusivas, pero cada pocas semanas, Olivia recibía una respuesta breve y cuidadosamente redactada. Reconocía sus esfuerzos, su progreso, con palabras mesuradas pero no del todo desprovistas de calidez. Observaba su constante trabajo duro, su genuina humildad, el verdadero y profundo cambio en su carácter. La observaba desde lejos, a través de la lente de sus cartas y noticias ocasionales de conocidos en común, observando la lenta y minuciosa metamorfosis. Comprendió que no se trataba de un acto de contrición temporal, sino de un cambio fundamental en su identidad. Entonces, un día, un pequeño e inesperado paquete llegó al apartamento de Olivia. Dentro, cuidadosamente envuelto, había una edición nueva y bellamente encuadernada de El jardín secreto, una novela clásica que él sabía que ella había adorado de niña. Escondido en la cubierta había una breve nota manuscrita con la familiar caligrafía de Arthur. Recuerda la magia. Sigue creciendo. Papá. Era una poderosa señal de una relación que se estaba descongelando, un frágil puente que comenzaba a tenderse sobre el abismo que ella había creado. Las lágrimas que corrían por el rostro de Olivia no eran de tristeza, sino de profunda gratitud y un atisbo de esperanza. Unas semanas después, envalentonada por el regalo, Olivia le envió una carta sugiriendo que se reunieran para tomar un café, sin expectativas, solo para charlar. Arthur accedió. Su reencuentro fue discreto, casi tentativo. Se encontraron en una pequeña cafetería modesta, lejos de los opulentos entornos de su pasado. No hablaron de la dolorosa boda ni de las profundas heridas que se habían infligido y sufrido. En cambio, hablaron de sus vidas actuales, de los nuevos trabajos de Olivia, de su voluntariado, de sus aspiraciones a un futuro basado en la integridad y el trabajo duro. Arthur, a su vez, compartió historias de su jardín, de sus libros, de sus nuevos contactos con viejos amigos. Este encuentro marcó un avance significativo.
Demostró que, si bien la confianza aún era un largo camino, el camino ya no estaba bloqueado. Arthur, al presenciar su genuina transformación, la serena fortaleza y humildad que ahora poseía, comprendió que su difícil lección finalmente había arraigado. Le infundió una renovada esperanza, una profunda paz al saber que su hija, aunque se había desviado, estaba encontrando el camino de regreso a los valores que él siempre había intentado inculcarle. Olivia, que ya no buscaba riqueza ni estatus social, encontró su verdadera riqueza no en el dinero, sino en el trabajo duro, la humildad y el minucioso, pero profundamente gratificante, proceso de reconstruir los auténticos lazos familiares. Las tranquilas reuniones de café se convirtieron en visitas regulares, reconstruyendo lenta y cuidadosamente el vínculo roto entre Arthur y Olivia. Con el paso de los años, su relación se transformó. Ya no se definía por la antigua dinámica de sacrificio paternal y expectativas filiales, sino por un nuevo y profundo respeto y comprensión mutuos. El abismo, antes tan vasto, se llenó gradualmente de risas compartidas, conversaciones sinceras y la serena comodidad de la presencia. Olivia se dedicó a su trabajo, encontrando verdadera satisfacción no en la búsqueda de riqueza o estatus, sino en el simple acto de contribuir, de ayudar a los demás. El centro comunitario se convirtió en su segundo hogar, un lugar donde su empatía y creciente sabiduría realmente marcaron la diferencia. Su experiencia de tocar fondo, de tener que reconstruir su vida pieza a pieza, le inculcó una profunda compasión por quienes luchan. Impulsada por este nuevo propósito, finalmente se matriculó en clases nocturnas, trabajando con ahínco para obtener su título en trabajo social. Su ambición había cambiado, del egoísmo a un profundo deseo de dejar un impacto positivo en el mundo. Arthur, testigo de esta transformación genuina y sostenida, le ofreció apoyo y guía en silencio. Ya no era solo un proveedor, sino un mentor, un apoyo para sus ideas, una presencia firme en su vida. Su vínculo maduró hasta convertirse en una amistad profunda y respetuosa, cimentada sobre valores compartidos de integridad, esfuerzo y humildad, valores que ella había desechado con tanta negligencia. Olivia nunca más le pidió ayuda financiera a Arthur, ni él se la ofreció. Él sabía que ella tenía que construir su propio futuro, forjar su propio camino, completamente independiente de su dinero. Fue una comprensión silenciosa, testimonio de la fortaleza de su relación. Lenta pero seguramente, Olivia logró estabilidad financiera. El peso de la deuda de la boda, una carga insuperable, fue saldado meticulosamente, con una pequeña victoria a la vez. Estableció una vida independiente, modesta pero llena de propósito, mucho más rica en significado que la existencia lujosa que una vez había anhelado. A menudo le llevaba a Arthur comidas caseras, platos sencillos y nutritivos, y compartía historias de su día, de los niños a los que ayudó, de los desafíos que superó. El tiempo que pasaron juntos se convirtió en algo que ambos atesoraron, una conexión tranquila y profunda, forjada en el crisol del dolor del pasado. El recuerdo del día de la boda, de la humillación pública y la confrontación devastadora, perduró. Fue un recordatorio poderoso y tácito, una historia compartida que plasmó su presente sin definirlo por completo. Sirvió como un recordatorio constante y sutil de las lecciones aprendidas, las consecuencias de las decisiones pasadas y el valor de las relaciones genuinas. Pasaron los años. En el 70º cumpleaños de Arthur, Olivia organizó una celebración. No fue en Riverfront Manor, ni fue un evento suntuoso. Fue una reunión modesta y emotiva en su pequeña casa, llena de calidez y afecto genuino. Rodeado de amigos cercanos, vecinos y algunos familiares que lo apreciaban de verdad, Arthur sintió una profunda satisfacción. Al final de la velada, Olivia se levantó con una sonrisa pequeña y sincera. Levantó su copa y sus ojos se encontraron con los de su padre. Para mi padre, Arthur Sterling, comenzó con una voz clara y fuerte, llena de una emoción que conmovió a todos los presentes. Hubo un tiempo en que me sentí perdida, en que valoraba todo lo que no debía. Papá, me enseñaste el verdadero significado de la integridad, del respeto y del amor incondicional, incluso cuando yo lo hacía increíblemente difícil. Tuviste que ser muy valiente para enseñarme la lección más difícil de mi vida, pero fue la más importante.
Hizo una pausa, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, papá, por todo. Arthur, con los ojos llenos de lágrimas, sostuvo su mirada. Supo entonces, sin la menor duda, que su lección de $25.000, aunque dolorosa en aquel momento, había llevado a su hija a la verdadera felicidad, a su profunda transformación y a su propia paz duradera. Miró a Olivia, que ya no era la niña consentida, sino una mujer fuerte, compasiva y de carácter inquebrantable. Comprendió que esta conexión genuina, forjada con esfuerzo y sacrificio, era el mayor tesoro de todos, un vínculo mucho más valioso que cualquier suma de dinero. Había perdido una fortuna, pero había recuperado a su hija, y al hacerlo, había encontrado todo lo que realmente necesitaba.